Y alguien tiene que explicarme cómo un partido de fútbol en el año 2026, frente a miles de millones de personas, en la era de las 8 cámaras y los láseres de línea de gol, puede terminar con toda una nación gritando la palabra amañado por un micrófono. Porque eso es exactamente lo que pasó en Atlanta. Egipto no solo perdió un partido de fútbol. Egipto vio cómo su sueño mundialista se desvanecía en tiempo real, en un monitor de repetición, por una decisión tan insignificante que la mayoría de los aficionados en el estadio ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaban viendo hasta que fue demasiado tarde. Y cuando sonó el pitido final, el entrenador de toda una selección nacional se paró frente a la prensa mundial y dijo que se acabó. Se acabó mirar. Se acabó fingir. Se acabó seguirle el juego a un torneo que ya no cree que sea justo. Quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de explicarte es la secuencia exacta de decisiones que convirtieron una famosa sorpresa egipcia en los 90 minutos más polémicos del Mundial de 2026, y al final de este vídeo, te harás la misma pregunta que millones de aficionados ya se hacen en Internet. ¿Estaba decidido el Mundial de 2026 antes de que Egipto pisara el campo? Pongamos las cosas en contexto, porque aquí todo se reduce a eso. Egipto, los faraones, buscando un puesto en los cuartos de final de la Copa del Mundo, que no alcanzaban desde 1934. 92 años. Casi un siglo de espera, de desilusión, de ver a otras naciones africanas y árabes tener su momento mientras Egipto se quedaba en casa. Se suponía que este sería el torneo donde Mohamed Salah, en la que podría ser su última Copa del Mundo como titular, finalmente llevaría a su país de vuelta al escenario más grande del mundo. Y durante más de una hora, eso fue exactamente lo que sucedió. Egipto no se puso en ventaja de 2-0 contra los vigentes campeones del mundo por casualidad. Se lo ganaron. Presionaron arriba, castigaron los errores, y hicieron que Lionel Messi y compañía parecieran un equipo sin respuesta. Todo empezó con fuerza. Egipto dejó atónito al estadio con un gol tempranero, un disparo rapidísimo que dejó al banquillo argentino paralizado y a la afición egipcia enloquecida. Minutos después, en lo que debería haber sido una jugada decisiva para que Argentina respondiera, el árbitro señaló penalti. Analicemos esta decisión, porque aquí es donde realmente comienza la historia. Mientras el atacante argentino perseguía un balón suelto, hubo contacto con la pierna del defensor egipcio. Según la regla 12 de la IFAB, un penalti solo es correcto si hay una zancadilla o un intento de zancadilla. Vean la repetición con atención y pregúntense con sinceridad. ¿Fue una zancadilla deliberada o se trató de dos atletas de élite chocando a toda velocidad con un contacto fortuito que cualquier profesional podría ignorar? El atacante cayó al suelo en cuanto sintió el contacto, y el árbitro no dudó ni un instante. Pitó el pitido final. Penalti concedido. El inicio impecable de Egipto se vio amenazado en un instante, antes de que Argentina hubiera hecho nada para merecerlo durante el juego. Y entonces, un pequeño milagro. Lionel Messi, el mejor de su generación, se dispuso a lanzar el penalti y falló. El portero egipcio realizó una parada brillante, anticipándose perfectamente y lanzándose al suelo para evitar el gol. Era solo la segunda vez en toda la trayectoria de Messi en los mundiales, fuera de una tanda de penaltis, que fallaba un penalti. Por un instante, pareció que los dioses del fútbol iban a concederle la victoria al equipo menos favorito. Egipto sobrevivió al regalo que Argentina había recibido, y no solo sobrevivió, sino que volvió al ataque. Esta es la parte del partido por la que Egipto debería ser recordado. En el minuto 58, Mostafa Siko marcó un golazo. 2-0. El banquillo se vació. El estadio estalló de júbilo. Aficionados egipcios en Atlanta, en El Cairo, en toda la diáspora, veían a su equipo poner una ventaja de 2 goles sobre los vigentes campeones del mundo en un partido de eliminación directa de la Copa Mundial. Era historia en tiempo real. Era el momento en que 92 años de espera finalmente darían sus frutos. Y entonces entró en escena la cabina de vídeo. Lo que sucedió a continuación es, fotograma a fotograma, una de las secuencias arbitrales más extrañas que ha producido este torneo. El VAR envió al árbitro al monitor,
no por nada que ocurriera cerca de la portería, ni por nada en la jugada que se esperaría que se revisara, sino por un contacto que ocurrió más de 20 segundos antes y a unos 100 metros de distancia, en el tercio defensivo de Egipto, justo al comienzo de toda la secuencia de ataque. La alegación era que Marwan Atia había cometido falta sobre Lisandro Martínez justo al inicio de la jugada. Revísenlo de nuevo. Según la regla 12 de la IFAB, una entrada solo es falta si es descuidada, imprudente o utiliza fuerza excesiva. De lo que estamos hablando aquí es de un leve roce de pie con pie, el tipo de contacto que ocurre docenas de veces por partido y se ignora sin pensarlo 2 veces. Pero debido a un vacío legal en la forma en que el VAR permite rebobinar una fase de ataque completa sin límite de tiempo ni de distancia, los árbitros pudieron retroceder hasta el inicio de una jugada que no tenía absolutamente nada que ver con la finalización del gol. El tanto fue anulado. La ventaja de 2 goles de Egipto, la que había hecho vibrar a todo el estadio, se redujo a 1-0 como si nunca hubiera existido. Ahora bien, aquí viene la cifra que debería dejarte boquiabierto. Egipto reaccionó y marcó un segundo gol legítimo en el minuto 67, poniendo el marcador 2-0. Piensa en lo que eso significa. Si ese gol del minuto 58 hubiera sido válido, como sin duda debería haber sido, Egipto habría entrado en los últimos 20 minutos del partido con una ventaja de 3 goles sobre los vigentes campeones del mundo. 3 goles. Contra Argentina. En una ronda eliminatoria de la Copa del Mundo. Esa es la versión de la historia que le fue arrebatada a todo un país por una decisión tan ambigua que ni siquiera la mitad de los comentaristas que lo veían en directo se ponían de acuerdo sobre lo que estaban viendo en la repetición. Y aquí está lo que realmente encendió la mecha. El mismo rigor con el que los oficiales de la FIFA anularon el gol de Egipto pareció desvanecerse por completo en el momento en que Argentina necesitó el beneficio de la duda. Casi al final del partido, hubo un claro agarrón de camiseta a Mohamed Salah dentro del área, evidente en la repetición, y el árbitro, el francés François Letexier, dejó seguir el juego como si nada hubiera pasado. Ni un pitido, ni una revisión, ni siquiera una visita al monitor esta vez. Argentina contraatacó, y el impulso de esa falta se convirtió en el detonante del colapso que siguió. Porque eso fue exactamente lo que pasó. Un colapso. Egipto ganaba 2-0 en la segunda mitad contra los vigentes campeones del mundo, y luego, en los últimos 23 minutos, todo se desmoronó de la forma más cruel imaginable. Cristian Romero se elevó por encima de una defensa egipcia indecisa para rematar de cabeza y poner el 2-1. A partir de ese momento, se notó en la defensa. Jugadores que habían pasado todo el partido entregándose al máximo en las disputas por el balón, de repente dudaban, de repente iban un paso por detrás del ritmo, de repente jugaban para evitar que les pitaran en lugar de jugar para ganar el partido. 4 minutos después, el propio Messi se redimió de su anterior penalti fallado, enviando un disparo al larguero para empatar el partido a 2-2. Y entonces, en el segundo minuto del tiempo añadido, con toda la nación egipcia conteniendo la respiración esperando los penaltis, Enzo Fernández se elevó para completar una de las remontadas más dramáticas de la historia reciente de los mundiales y clasificar a Argentina por 3-2. Pregúntate, ¿era realmente un equipo de fútbol superado durante 23 minutos? ¿O era un equipo que ya había visto a los árbitros demostrar, antes en el partido, que las reglas se flexibilizarían en cuanto el equipo menos favorito amenazara el guión establecido? Porque una vez que Egipto vio cómo su ventaja de 2 goles se esfumaba por un tecnicismo, algo cambió. La agresividad que les había dado la ventaja de 2-0 desapareció de su defensa. Dejaron de anclar el mediocampo como lo habían hecho durante todo el partido, porque cada disputa por el balón en el círculo central, en esa fase intermedia del juego, ya había sido pitada en cuanto un jugador egipcio mostraba la más mínima intensidad física. Eso no es un fallo del entrenador, eso es lo que le sucede a un equipo que ha sido condicionado en tiempo real durante un partido de eliminación directa de la Copa del Mundo a temer el contacto. El crudo costo humano de todo esto se vivió en directo, ante las cámaras del mundo, en los instantes posteriores al pitido final. Mostafa Zico, el hombre que cumplió su cometido a la perfección, que marcó 2 goles contra los campeones del mundo a pesar de tenerlo todo en su contra,
Se plantó en el campo y lo soltó todo. Nada de frases corporativas seguras, nada de respuestas diplomáticas evasivas. Miró a la cámara y dijo: «El árbitro es injusto. Dios me basta y es el mejor que dispone de los asuntos. Está desperdiciando el esfuerzo de toda una nación. La copa se la lleva Argentina». Piensen en el peso de esa frase. Un atleta profesional de élite, en el escenario más importante de su carrera, diciéndole esencialmente al planeta entero que nada importaba, ni la preparación, ni las tácticas, ni el sacrificio de toda una nación que lo apoyaba, porque el resultado ya estaba decidido en otro lugar. Y Hossam Hassan lo respaldó por completo. En la rueda de prensa posterior al partido, el seleccionador egipcio dejó claro que no se trataba de uno de esos momentos de «revisaremos las imágenes y seguiremos adelante». Dijo sin rodeos: «Voy a decir lo que pienso, sin importar las consecuencias. Este fue claramente un partido amañado y el mundo entero lo vio. Y quiero añadir una cosa más. Si tanto quieren que gane Argentina, ¿por qué convocan a todos a participar?». Y entonces pronunció la frase que convirtió esta polémica derrota en una noticia de gran repercusión. Anunció que se retiraba. No volvería a ver ni un solo minuto del Mundial de 2026. Un seleccionador mundialista abandonando el torneo en señal de protesta, en directo, ante las cámaras, frente a los medios de comunicación de todo el mundo. Ahora, retrocedamos un momento y analicemos la situación en su conjunto, porque esto no surgió de la nada. Durante meses, todos en los medios de comunicación futbolísticos han estado diciendo lo mismo, que los principales interesados en este deporte, las cadenas de televisión, los patrocinadores y los organizadores del torneo, ansían una final sensacional. Quieren audiencia. Quieren los ingresos publicitarios globales que conlleva un partido estelar el domingo de la final, y que un equipo africano, considerado el menos favorito, elimine a los campeones defensores en octavos de final, no encaja en ese guión. Nunca lo ha hecho. Tanto si crees que existe una conspiración como si no, no puedes negar el patrón al que apuntan los aficionados, los jugadores, y ahora toda una federación nacional. Las decisiones arbitrales más importantes y controvertidas de este torneo siempre se inclinan en una misma dirección, y nunca a favor del menos favorito. Por eso la historia de Egipto es tan importante ahora mismo, y por eso está acaparando la atención de todos los medios futbolísticos del planeta. No se trata solo de un partido. Se trata de si los aficionados aún pueden confiar en que el torneo más importante del deporte se decide en el terreno de juego, por los jugadores, y no en la sala de vídeo, con una decisión que incluso los comentaristas neutrales tienen dificultades para defender. Hossam Hassan no solo perdió los estribos en una rueda de prensa, arriesgó su nombre y su reputación para decir, en voz alta, lo que toda una afición ha estado sintiendo en silencio, que algo no cuadra en la forma en que se está arbitrando este torneo, así que esto es lo que necesito que hagas. Mira el video de nuevo, mira la entrada de Marwan Atia sobre Lisandro Martínez a velocidad normal y luego en cámara lenta, y pregúntate si realmente es una falta que merezca anular un gol del Mundial. Mira el agarrón de camiseta de Salah que fue anulado minutos después, y pregúntate por qué no mereció el mismo escrutinio. Y luego decide por ti mismo si Egipto fue eliminado del Mundial por Argentina o por el equipo arbitral que se interpuso en su camino. Hablemos un segundo sobre el verdadero costo de esta derrota, porque no creo que los aficionados ocasionales fuera de Egipto lo comprendan del todo. No se trataba solo de 3 puntos o un puesto en el cuadro. El fútbol egipcio ha anhelado este momento durante generaciones. Mohamed Salah tiene 34 años. Siendo realistas, esta era su última oportunidad real de llegar a cuartos de final de la Copa del Mundo, el único logro que se le había escapado al fútbol egipcio desde antes de que nacieran sus abuelos. Cada niño en ese campo creció escuchando hablar de 1934 como si fuera un mito, una historia que sus entrenadores les contaban sobre una versión del fútbol egipcio que nunca habían presenciado personalmente. Durante más de 60 minutos en ese campo de Atlanta, estaban a punto de reescribirla. Y en cambio, la historia que se contará sobre esta selección egipcia no será el equipo que finalmente rompió la maldición. Será
el equipo al que se la arrebataron. Esa distinción importa, y es precisamente por eso que la conferencia de prensa de Hossam Hassan tuvo tanto impacto. No solo estaba enojado por el marcador, estaba indignado en nombre de una nación que vio cómo su mejor oportunidad en casi un siglo se decidía mediante la repetición a cámara lenta de una jugada que tuvo lugar a 100 metros de la portería. Vale la pena preguntarse qué sucederá después, porque esto no se va a olvidar fácilmente. La FIFA ahora tiene a toda una federación acusando públicamente a su arbitraje de parcialidad, a un entrenador boicoteando el resto del torneo ante las cámaras, y un momento viral que ya se está compartiendo una y otra vez en todas las cuentas de fútbol de Internet. Cada vez que el VAR anule un gol en las rondas eliminatorias de ahora en adelante, este partido será el punto de referencia. Cada penalti dudoso, cada gol anulado en lo que resta de este mundial, se comparará con lo que le sucedió a Egipto en Atlanta. Ese es el verdadero daño aquí, no solo un resultado, sino la credibilidad de cada decisión que aún esté por venir en este torneo. Esta historia no va a desaparecer, y no debería. Si crees que los aficionados merecen un arbitraje coherente, independientemente del nombre del jugador, comparte este vídeo por todas partes. Compártelo en tus chats grupales. Envíalo a todos los aficionados al fútbol que conozcas en todas las plataformas. Y si quieres ver cada decisión arbitral polémica de este mundial analizada de la misma manera, suscríbete ahora mismo, porque vamos a seguir de cerca cada una de estas decisiones durante el resto del torneo. Apoya a los menos favorecidos. Protege el deporte que amas. No te pierdas el próximo vídeo.